los bendiga mucho, mis amados hermanos. Seguimos hablando del tema de nuestro mes. Ya todos nos aprendimos la palabrita. ¿Cuál es la palabrita? Escatología. Yo creo que si uno va a la EPS y dice que le dio escatología, le otorgan una buena incapacidad. Hay cositas que parecen tener nombre de una enfermedad, ¿no? Bueno, de pronto nos sirve conocer. Escatología significa doctrina de los últimos tiempos. Escatos es lo último, lo postrero, el futuro, etc. Así que cuando hablamos de escatología, hablamos de los últimos tiempos, no de una enfermedad. ¿Listo? Por lo que el tema de hoy les pudo sonar más raro. ¿Cómo así que la iglesia como una comunidad escatológica? Así que esto es nada más y nada menos que la iglesia como una comunidad de esperanza. Una comunidad que vive como si ya fuera el fin esperanzador. Pero para eso vamos a abrir nuestra carta de Judas. Espero que la encuentren en sus Biblias. Está fácil de encontrar. Ustedes van a Apocalipsis y el librito que está antes es Judas. Tal vez algunos se estén preguntando si eso sí está en su Biblia. Tal vez para algunos esta será la primera vez que escuchamos una prédica acerca de Judas. Este es un librito muy singular, hermoso, retante. Es un librito al que yo le he dedicado años. Me encanta. Así que nuestro título hoy será una comunidad de esperanza. Comunidad de esperanza. Yo sé que esta es una palabra que a veces es muy trillada. ¿Cómo así? A veces esa palabrita nos da rabia. ¿O no? Cuando estamos pasando por un mal momento y llega alguien que es inmensamente cristiano y le dice a usted, tenga esperanza. Es como cuando a uno le dicen, mejórate cuando está enfermo. Uno ¿cómo le hago? Eso estoy intentando. Cuando uno le dicen, espero que todo mejore, se van. Y uno, bueno, ¿ahora qué? A veces así tratamos la palabrita esperanza, parece ser un escape. Como si yo no sé cómo voy a afrontar esto, voy a intentar engañarme con esperanza, dicen algunos. Y nos da rabia. Bueno, la escatología es la doctrina de la esperanza. ¿Por qué la doctrina de la esperanza? Es aquel modo en el que nosotros confesamos que ya conocemos el final y que lo esperamos con ansias. Ya sabemos y tenemos una seguridad de que Cristo es nuestro Rey. Él volverá y someterá la creación entera a sus pies. Él es nuestro Rey y por eso vivimos para Él llenos de esperanza. Pero ¿cómo podemos profundizar en la esperanza? Hoy uno mira las noticias y no encuentra esperanza. Uno abre los periódicos y no encuentra esperanza. Uno busca qué está pasando y no sabe qué hacer. O alguno ha mirado las noticias y se ha sentido como si su esperanza en la humanidad reviviera. La verdad es que no. Y ya uno sale a la calle y encuentra esperanza. Parece que tampoco, ¿verdad? Así que debemos profundizar juntos en eso. Y para hablar de esta esperanza que es tan difícil de encontrar y a veces parece ser lo primero que se pierde, vamos a leer juntos Judas, versículos 17 al 25. Tomen en cuenta que no decimos número de capítulo porque Judas es nada más un capítulo.
Judas, versículos 17 al 25. Y dice así: pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y a otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que hoy vamos a hablar de una comunidad de esperanza. Y nosotros vamos a empezar este libro con algo en particular. Empezamos con una noticia: se han metido a la iglesia. Hay gente que se ha metido a la iglesia y ha comenzado a hacer de las suyas. Ha hecho algunas cosas y enseñado algunas cosas que no debían enseñarse. Si nos vamos al versículo 3 de este mismo libro, vamos a ver qué es lo que motiva a Judas a escribir esta carta. Dice: amados, por el gran empeño que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por su fe, que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. La iglesia estaba llena de opositores como señal de los últimos tiempos. Aquí encontramos una comunidad sufrida. La iglesia de Judas creía estar en los últimos tiempos. Aquí podemos ver muy claramente que ellos decían: Cristo viene ya. Nosotros también lo creemos, ¿verdad? Pero podemos ver que ellos interpretaban que había algo que mostraba que estaban en los últimos tiempos. Se habían infiltrado. Había agentes secretos dentro de la iglesia, gente que pasaba desapercibida, pero que hacía mucho daño. Había un grupo específico de personas y ellos se habían infiltrado. Ellos estaban haciendo mucho mal. Desgraciadamente esto no es algo nuevo ni es algo poco común. En muchas ocasiones vamos a encontrar que cuando hablamos acerca de la fe, muchas personas aparecen y no siempre con buenas intenciones. Aquí Judas los va a describir de una manera tremenda, dándolos a conocer como personas rebeldes. Ellos convierten la gracia de Dios en libertinaje. Dicen: como Dios me perdona, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Y Dios siempre me va a perdonar.
Ellos creen que tienen un permiso para pecar y no desean reformar sus vidas, no desean dejar sus vicios, no desean cambiar su manera de pensar. Si en algún momento hemos pensado que esta gracia de Dios es algo con lo que se puede jugar, tenemos un gran peligro. También nos describe como personas que niegan a nuestro único Señor y soberano, Jesucristo. Ellos no permiten que Jesús rija sus vidas. Jesús no es su rey, por lo que no determina cómo deben vivir. Él no es el que rige su manera de pensar. Ellos lo niegan. Son de esas personas que sueñan, que creen tener gran poder, gran espiritualidad, y son tan grandes que no necesitan de Cristo. Son oponentes, son soñadores. Ellos mancillan su cuerpo, ellos rechazan autoridades y aún blasfeman. Murmuran de los demás, se quejan de todo y andan tras sus propias pasiones. Son gente arrogante y oportunista. Estos son los oponentes en la carta de Judas. Si cuando estábamos leyendo esto vino alguien a tu mente, arrepiéntete. Porque lo primero que debemos pensar es, ¿qué hacemos nosotros? En nuestro pasaje, Judas nos da un recordatorio. Él no se va a dedicar simplemente a acusar a los superhéroes espirituales que hay en esa época. Él va a decirle a su comunidad, en estos últimos tiempos, recuerden la esperanza. Así que comenzamos diciendo que aún en medio del caos somos llamados a recordar. ¿Cómo así que a recordar? Otra vez en el versículo 17 dice, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comiencen a aparecer estas señales, y la semana pasada vimos esas señales, debemos recordar. No vaya a hacer que nos llenemos de miedo. No vaya a hacer que pensemos que estábamos inadvertidos. Porque aquí la palabra nos dio una advertencia. Y soldado avisado no muere en guerra. Así que ese es el primer llamado. Recordar lo advertido. Y recordar que esto no era un mensaje de terror, era un mensaje de esperanza. Yo he conocido a muchas madres que para leerles historias de terror a los niños, les abren el libro de Apocalipsis. ¡Qué cosa tan berraca! Estos mensajes no son de susto, son de esperanza. Hay muchos otros que se quedan mirando las señales con miedo. Y el que se queda mirando las señales sin apuntar la esperanza es como el que señala algo y nada más se queda mirando al dedo. Aquí hay una señal clara. Iban a haber infiltrados, personas que iban a llegar y que iban a moverlo todo. Hay varias propuestas acerca de quiénes eran estas personas. Algunos estudios dicen que eran personas revoltosas, muy probablemente judías, que iban a comenzar a liderar una gran rebelión enorme y que estaban llevando para sus filas a algunos cristianos. Así que encontramos un llamado a recordar, y un llamado a recordar no en tiempos de paz, sino en tiempos de una aparente guerra. Ya que tenemos aquí una pequeña iglesia
que no tiene mucha gente adentro. Tenemos un panorama político horrible. Cualquier parecido con Colombia es pura coincidencia. Y tenemos un grupo de personas que quieren irse en contra de ese panorama político por las armas. Cualquier parecido con Colombia es pura coincidencia. Pero tenemos entonces una comunidad que está entre esas dos voces y no saben qué escoger. No saben qué elegir. No saben a dónde ir. Y primero deben recordar que están en los últimos tiempos, que en los últimos tiempos todas esas cosas iban a pasar, pero que en esos últimos tiempos ellos no debían quedarse sentados, debían ser una comunidad de esperanza. Y va a ser difícil, porque esos oponentes no van a pasar inadvertidos. Esos oponentes van a tener títulos grandes. Aquí nosotros podemos ver en el versículo número 19. Bueno, en el 18 dice que ellos son burladores de esas personas que hacen mofa de la fe. Y en el versículo 19 nos van a dar a conocer que causan divisiones, que son personas, aquí las va a decir mundanas. O sea, son personas que, aunque digan que tienen cierta autoridad espiritual, solamente van a pertenecer a un lugar. Y ese lugar no tiene esperanza. Estos contrincantes estaban poniendo esta iglesia patas arriba. Ellos estaban viendo las señales de guerra, ellos estaban viendo estas cosas. Y para colmo de males se levantan maestros y predicadores que les dicen: tenemos que hacer esto. Y estas son nuestras doctrinas. Así que necesitaban tomar una decisión dentro de esta iglesia. También necesitamos tomar decisiones. Cuando escuchamos estas noticias, cuando vemos estas señales, cuando se levantan maestros, predicadores, teólogos, pastores, que van a hablar un montón de cosas y van a decir: yo tengo la autoridad. Cuando tú te encuentres esos contrincantes, no te llenes de temor. Recuerda lo que dijo Cristo. Tal vez esas noticias nos asusten. Y uno puede decir: pero es que ¿qué voy a hacer yo contra alguien que tiene influencia? ¿Qué voy a hacer yo contra alguien que tiene ese nombre? ¿Qué voy a hacer yo ahí? Bueno, hay varios recordatorios. Debemos recordar que el Espíritu no está en una sola persona, el Espíritu está en una comunidad. Debemos recordar que Dios prometió que iba a estar con los suyos hasta el fin. Debemos recordar que Él nunca dirá algo contrario a sus escrituras. Hay mucho que debemos recordar. Y debemos recordar que no debemos tener miedo. Yo he visto muchos casos, y son casos que abruman. Llegan personas a iglesias y les dicen: yo tengo esta verdad, y se llevan a mucha gente de adentro. En una ocasión supe de una iglesia a la que llegó un pastor un domingo, se presentó y a lo largo de todo un mes estuvo revisando y pasando por cada uno de los grupos pequeños de esa iglesia, presentándose como pastor y enseñando sin que el liderazgo de la iglesia lo supiera. Y así ha visto uno que terminan comunidades, que caen gente, que muchos terminan separándose de la fe. Y vamos a escuchar muchas ideas. Algunos van a decir: hay que orar en hebreo porque es el lenguaje divino. O no le llamemos Jesús a Jesús, digámosle Yeshua. O no necesitamos iglesia, con leer la Biblia y orar basta.
Muchos van a decir cosas así, pero vamos a recordar que como iglesia somos una comunidad de esperanza y no de temor. Una comunidad que está sujeta a Cristo y no a cualquier predicador. Dios es Dios de integridad, de orden, de justicia y de paz. Y ahora podemos preguntarnos, pero ¿cómo vivir en medio de esos tiempos? ¿Cómo uno puede ser iglesia en medio de los últimos tiempos? ¿Cómo vamos a ser una comunidad de esperanza cuando hay tanto miedo? Cuando hay tantas voces proclamando cosas sumamente extrañas. Cuando ya uno no sabe a quién creer. Bueno, primero vimos que la iglesia era una comunidad sufrida. Ahora vamos a ver que la iglesia es una comunidad que vive en esperanza. En los versículos 20 al 23. Después de dar a conocer las circunstancias de la comunidad, se va a presentar una contrapropuesta. Estos son los signos de los últimos tiempos. Estos son los maestros itinerantes que hay por ahí. ¿Qué debemos hacer como iglesia? ¿Cuál es nuestra contrapropuesta? Vamos a hacer contracultura. En los versículos 20 al 23 vemos que la esperanza es lo que hace que la comunidad viva diferente, ame diferente y se sostenga aún en los últimos tiempos. Dicen esos versículos: pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Aquí aprendemos que debemos comenzar por nosotros mismos. Cuando hablamos de una comunidad sujeta a la esperanza, hablamos de una comunidad que profundiza en la esperanza. El texto nos llama a mantenernos en el amor de Dios, a permanecer ahí. Y permanecer es asistir a la iglesia más de un domingo. Es no empezar a leer nuestras Biblias por allá en Génesis 1 y cortarlas por allá en Levítico. Permanecer es continuo. O díganme ustedes, ¿quién de aquí ha adelgazado por ir un solo día al gimnasio? En medio de un mundo lleno de caos, lleno de distintas voces y de personas que van en contra de Dios y en contra de Cristo, debemos cuidar de nosotros como comunidad. Eso significa que cuido de mí y cuido del que está al lado mío. Y para eso Judas nos va a dar algunos tips, algunos pasos. Va a decir que debemos edificarnos, orar y esperar. Edificarnos, orar y esperar. Primero va a decir que es necesario edificarnos en la santísima fe. Edificarse es crear fundamentos. Es tener un fundamento sólido y construirse o crecer en ese fundamento. Conocer nuestra fe. ¿Tú conoces tu fe?
¿Sabes en qué creemos? ¿Sabes en qué crees? ¿Verdaderamente Cristo es tu Señor y Salvador? ¿Crees que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? Si no tenemos bases sólidas, cualquier cosa nos va a mover. En este mundo hay muchas propuestas y muchas ideas. Hace poquito yo caminaba por aquí, por el barrio, me puse a hablar con un señor y ese señor me dijo que a él le habían dicho que había como 20 dioses. Pues a nosotros nos habrán dicho muchas cosas similares en algún momento, ¿no? A nosotros nos han propuesto ya estas ideas. Y algunas de esas ideas pueden parecer hasta ricas, hasta buenas, hasta agradables. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la iglesia de Judas, esta era una iglesia que también estaba sufriendo por causa del gobierno. Y podían pensar, ¿qué tan bueno sería rebelarnos? Nuestra vida debe concordar con nuestra fe. Debemos profundizar en nuestra fe. Pero también debemos orar en el Espíritu. Cuando Judas describe a sus oponentes, dice que ellos no tienen el Espíritu. El cristiano, el creyente, la iglesia entera, sí debe tener al Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es el que conforma su iglesia. Es el que nos convence, es el que nos guía. Los creyentes deben tener una fe arraigada y deben aprender a depender del Espíritu Santo. Él opera y actúa en toda la congregación, no en una persona. En toda la congregación. Y no pienses que eres demasiado pequeño para no tenerlo. Él no discrimina entre ministerios, tiempos o metas, solo requiere tu entrega. Él puede actuar en ti, en cada uno de nosotros. Pero debemos disponernos a ser guiados. Y ese ser guiados en muchas ocasiones implicará cambios de planes. O hacer cosas que no nos gustan. Hace 15 días veíamos que Dios mismo mandó a un profeta a amar algo que él no podía amar. En la Biblia vamos a ver muchos casos donde el Espíritu de Dios cambia los planes. Debemos aprender a orar en la presencia de Dios, bajo el amor y la protección de Dios, con el poder de Dios y guiados por la voluntad de Dios. Así dependemos de Él y esperamos la venida de Cristo. Y sí, esperamos. Pero no esperamos sentados con las manos cruzadas esperando que algo pase. En algún momento, un niño salió de clase, llegó a la casa y le dijo a la mamá: "Ma, hoy me enseñaron que la tierra como que da vueltas, rota". Y la mamá: "Qué bueno, mijo, me va a hacer un favor y va a ir por las arepas". El niño se estaba demorando. La mamá salió y lo encontró ahí sentado. Y la mamá le preguntó al niño: "¿Y usted qué está haciendo ahí sentado? ¿Por qué no fue por las arepas?". Y el niño le dijo: "Como me enseñaron que la tierra da vueltas, estoy esperando que la tienda pase acá al frente". Puede darnos risa, pero como cristianos a veces somos así. Como cristianos pensamos que esperar, tener esperanza, es sentarnos y esperar a que Dios pase. Es sentarnos y esperar que Él haga algo. Pero no. Por algo la oración que Jesús nos enseñó dice: "Venga tu reino". Nosotros también trabajamos, nosotros también actuamos, nosotros vivimos como si Él ya hubiera venido. Por eso la iglesia es una comunidad escatológica, es una comunidad llena de esperanza. Así que vivimos como si nuestra esperanza estuviera realizada,
comprendemos que Dios cumple sus promesas, aunque todavía no lo vemos. De ese modo no tenemos miedo. Por allá en Hebreos 11:1, ¿qué dice de la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Luego en el versículo 13, después de hablar de los héroes de la fe, va a decir: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando nosotros hablamos acerca de una comunidad de esperanza, hablamos de una comunidad que, aunque aún no ve que lo que espera se realice, vive como si ya lo tuviera. Vive como si ya se hubiera realizado. Vive como si Cristo ya hubiera venido. Vive sabiendo y entendiendo que su esperanza es segura, que su fe está grande y cerca. Así que la naturaleza de nuestra esperanza no es algo vacío, y nuestra esperanza no va a consistir en sentarnos y esperar. Vivimos comprendiendo que Dios cumple sus promesas. Aún vivimos como si ya tuviéramos la promesa. Pero esa comunidad de esperanza también debe amar y restaurar a los demás. Y ahí viene una parte que es un poco dura, porque el versículo también dice que debemos tener misericordia de quienes dudan, que debemos arrebatar a las personas del fuego, que debemos tener misericordia de quienes ya están convencidos de algo que no acorde a nuestra fe. Sí. Si nuestro Dios es Dios de misericordia, nosotros debemos ser un pueblo de misericordia. Judas lo retrata de una manera muy especial. Él insiste en que la comunidad debe implementar todas sus fuerzas en rescatar a otros, aun aquellos que en algún momento se apartaron, que en algún momento fueron engañados. Nuestro deber consiste en convencer, en demostrar, en restaurar y en guiar. Aún con quienes son difíciles, con quienes están inmensamente convencidos de aquello que no acorde a nuestra fe. Pero debes tener cuidado. Debes tener muy buenas bases en la fe para encargarte de convencer a los demás. No vaya a ser que un día llegues a evangelizar a los testigos de Jehová y al otro día estés evangelizando con los testigos de Jehová. Necesitamos ser conscientes de nuestra lucha. En ese montón de voces, algunos van a comenzar a dudar. Debemos convencerlos en nuestra fe. Otros se están convenciendo de otras ideas, de malas ideas. Debemos arrebatarlos del fuego. Y otros están plenamente convencidos de esas ideas. Aún de ellos debemos tener esperanza, no separándonos del todo, no llamándolos mundanos, impíos, no llamándolos mefistofélicos por allá, sino acercándonos a ellos con misericordia, intentando tener conversaciones sanas, compartiendo con ellos y demostrando nuestra fe, no solamente por predicación, sino también por nuestras vidas, por nuestro testimonio. Y en medio de esos últimos tiempos, no debemos vivir con miedo. Podemos vivir con esperanza. Tal vez tú estás aquí, crees y tienes fe, pero tienes muchas preguntas. Preguntas acerca de tu futuro. Preguntas acerca de qué pasará con el mundo. Preguntas acerca de cómo nos vamos a sostener en estas. Preguntas acerca de cómo es que Dios va a cambiarlo todo.
Tal vez tienes miedo de darte cuenta de que viviste toda tu vida creyendo en Dios y al terminar tu vida te des cuenta de que te equivocaste. Muchos tienen ese miedo. Es más, muchos hemos tenido ese miedo. O tal vez estás aquí escuchando por primera vez esto y empezando a confrontarte, pensando, bueno, esto no es lo que yo había escuchado. Esto no es lo que a mí me habían dicho. Yo creía otra cosa. Con todas estas preguntas, podemos estar juntos para intentar buscar respuestas. Podemos leer la palabra de Dios. Podemos orar, edificarnos y podemos tener esperanza. Y entonces llegamos a los versículos 24 y 25, donde habiendo visto que la iglesia es una comunidad sufrida, habiendo comprendido que la iglesia es una comunidad sostenida por la esperanza, podemos ver que la iglesia es una comunidad que da gloria a Dios. Y no da gloria a Dios en vano. Aquí dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. El único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Martín Lutero decía algo que a mí me ha impactado mucho. Él decía, yo me di a mí mismo y vi imposible salvarme. No tengo las capacidades, no tengo la santidad, no tengo las fuerzas. Pero miré a Jesús y vi imposible perderme, porque de algún modo Él me aferra a Él. Aquí nosotros podemos tener una esperanza de que todos somos llamados a vivir para Él. Todos tenemos esa responsabilidad, pero no estamos solos en esa responsabilidad. Hay responsabilidad humana, hay soberanía de Dios. No podemos entender muy bien cómo es que ambas cosas operan juntas, pero lo cierto es que tenemos ese deber, pero también tenemos esperanza en que Dios nos ayudará. Y hay esperanza como iglesia, como comunidad, en saber que Él mismo prometió sostener su iglesia, que Él mismo prometió cuidar de los suyos aún en los últimos tiempos. Y nosotros debemos saber en quién hemos creído. ¿Tú sabes en quién has creído? ¿Sabes a quién darle gloria? Si lo intentas con tus propias fuerzas, no podrás hacer mucho. Si dices, yo puedo hacerlo independientemente de Cristo, no llegarás lejos. Pero aquí hay un Dios que prometió sostenerte. Entrégate a Él. Cuando Pablo estaba prisionero y cerca de morir, escribió a Timoteo. Y esto fue lo que escribió: por lo cual yo también sufro mucho y sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardarme hasta aquel día. Tú sabes en quién has creído. Si no lo tienes muy seguro, te invitamos juntos, como una comunidad de esperanza, a poner los ojos en Jesús. Él es poderoso y te ama. Solo hay alguien que es digno de gloria. ¿Quién es el único que es digno de gloria? Jesús, nuestro Señor.
Y quiero concluir aquí con la letra de una canción. No la voy a cantar, sería un mal enorme para ustedes. Pero quiero que miremos juntos esta letra. No es muy conocida. Se publicó originalmente en inglés con el nombre Is He Worthy, que hace una pregunta: ¿Él es digno? Y esta canción va a ser una pequeña evaluación del mundo en la fe. Va a tener una dinámica de preguntas y respuestas. Voy a hacer las preguntas y quiero que piensen en eso. ¿Ustedes sienten que el mundo está roto? Lo sentimos, ¿verdad? ¿Sienten que las sombras se hacen cada día más profundas? Lo sentimos. Pero también saben que la oscuridad no impedirá que la luz entre. Lo sabemos. ¿Desean ver la creación renovada? Lo deseamos. Toda la creación está gimiendo. Lo está. Pero la nueva creación está llegando. Lo está. La gloria del Señor será la luz en medio de nosotros. Lo será. Y es bueno que lo recordemos. Lo es. Hay alguien que es digno. ¿Hay alguien que sea digno de romper el sello y abrir el rollo? El león de Judá, quien conquistó la tumba, el retoño de David, el cordero que murió para rescatar al esclavo. ¿Él es digno de toda bendición, honor y gloria? ¿Acaso Él es digno? Lo es. ¿El Padre verdaderamente nos ama? Así es. ¿El Espíritu Santo se mueve entre nosotros? Así es. ¿Y Jesús, nuestro Mesías, guarda para siempre a los que ama? Así es. ¿Y nuestro Dios volverá pronto? Así es. Así que si Él es digno, si podemos vivir por Él, vamos a hacer esa comunidad sujeta a la esperanza, aún en medio del caos, aún en medio de las preguntas. Seamos esa comunidad que guarda su fe en Cristo, sabe que Cristo viene y no se queda de brazos cruzados. Vamos a orar para terminar. Soberano Dios, gracias, porque tú aquí nos estás dando a conocer que eres más grande de lo que nosotros tendemos a pensar. Eres digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Eres santo, santo, santo. Eres aquel en quien podemos creer, aun cuando todo se va hacia el caño. Nos entregamos a ti y reconocemos que eres nuestra esperanza. Y decimos juntos: tú eres nuestra esperanza, Dios. Tú eres nuestra esperanza. Y en ti estaremos firmes hasta el fin. Amén, Señor. Y amén.